Buenas tardes a todos los estudiantes del Máster Oficial de Derecho Constitucional. Hoy tenemos el seminario mensual que organizamos siempre para tener también un componente que no sea puramente de relación con la máquina y con los papeles, sino también unas intervenciones en directo de colegas. Como ya sabéis, el tema general de este seminario es qué pasa con este cambio de ciclo dentro de América Latina, y para ver diferentes perspectivas de esta cuestión, pues tenemos con nosotros a tres profesores, ilustres profesores, que nos van a tratar diferentes aspectos de la cuestión. En primer lugar tenemos aquí a mi derecha, lo cual no quiere decir que sea exactamente políticamente hablando, al profesor Carlos Herrera, que es el catedrático de la Universidad Clergy-París y que sin duda pues es uno de los grandes especialistas en América Latina y en el derecho constitucional de América Latina. Por lo tanto, es un viejo amigo, ha participado en otras actividades aquí en nuestra casa y estamos siempre muy contentos de tenerle con nosotros. Luego también tenemos a Ignacio Bertasagui, que es docente de la Universidad Católica de Montevideo, de Uruguay, en Montevideo. Es también, además, director de la carrera de Administración de Empresas y es un especialista, yo creo que uno de los más relevantes especialistas en el tema de integración latinoamericana y también, además, de las relaciones entre América Latina y Asia, una cosa que hoy no vamos a tratar, pero que también es uno de los grandes especialistas del tema en América Latina, cosa que no es tan habitual, ¿no?, en ese espacio de tratamiento. Y también tenemos a Ricardo Sotillos, que es docente de la Universidad Mayor de San Andrés, máster también en Derecho Constitucional, y en este momento precisamente está haciendo una estancia de investigación aquí en la Universidad de Valencia durante 6 meses, una estancia predoctoral, ¿no? Bueno, pues ya conocéis un poco el planteamiento de la sesión. Va a ser, en primer lugar, va a intervenir Carlos Herrera, va a plantear el tema del populismo y su combinación o su relación con el derecho constitucional y qué problemas tiene eso en la perspectiva ya de lo que ha ocurrido durante casi 2 décadas, ¿no? Y por lo tanto ya podemos hacer un balance de la cuestión. En segundo lugar va a intervenir Ignacio, que nos va a plantear el tema de, bueno, cómo afecta toda la situación nueva en América Latina respecto a la integración regional y una visión panorámica también del subcontinente. Y por último, Ricardo nos va a plantear una cuestión más concreta, ¿no?, que es el problema específico que se ha producido en Bolivia, ¿no?, con la sentencia del Tribunal Constitucional, en la cual se ha acordado dar prevalencia a unas normas del Pacto de San José, de la Convención Interamericana de Derechos, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y con esa decisión de la prevalencia de la Convención se ha dejado de aplicar, ¿no?, el artículo de la Constitución que precisamente regulaba la prohibición de reelección del presidente de la República. Una decisión muy polémica y que evidentemente también viene al hilo de, bueno, qué está pasando con esa combinación entre populismo y derecho constitucional, qué problemas pues evidentemente se producen cuando precisamente quienes han creado el ordenamiento constitucional luego se lo saltan a la torera, digamos, en lenguaje castizo y español, porque no les conviene para sus intereses políticos, ¿no? Entonces un poco va a ser el planteamiento general. Vamos a hacer una primera ronda de intervenciones, cada uno con su tema, y luego, como los que estáis en el online no podéis intervenir desgraciadamente, pues los compañeros que están aquí presentes en el seminario pues van a hacer las veces de representantes no electos de los alumnos y compromisarios para hacer preguntas y cuestiones después de la intervención. Por tanto, pues tiene la palabra el profesor Carlos. 20 minutos más o menos. Sí, lo que tú necesites. Bueno, muchísimas gracias. Las primeras palabras son necesariamente para agradecer la invitación de Roberto y de los compañeros de Valencia. Ya, como él decía, ha sido otras oportunidades que hemos tenido para colaborar en París o aquí mismo, y por supuesto esto es una riqueza creo muy importante de poder no solo
reflexionar sobre procesos que se están produciendo con sus contradicciones, con sus dificultades, sino de poderlo hacer colectivamente, leyéndose, trabajando, debatiendo, y este es un elemento muy importante para quienes nos dedicamos al trabajo académico y sobre todo los que nos dedicamos al derecho constitucional, que es una disciplina que a menudo sufre, en América Latina, en Europa, sufre a veces de un conservatismo que no es necesariamente sinónimo de conservatismo político, sino simplemente de pereza intelectual, de seguir pensando con algunos conceptos que nos acomodan y entonces juzgar la realidad, que siempre es mucho más dinámica que los conceptos, con nuestros viejos anteojos. Y esto es un poco lo que querría hablar hoy. Digamos que hay una doble irrupción, por así decirlo, de la actualidad. Por un lado, el tema del seminario propiamente dicho, este concepto o esta idea de cambio de ciclo, entre signos de interrogación, porque efectivamente es un tema de debate. América Latina ha focalizado de alguna manera la atención de Europa en los últimos 20 años con lo que se produjo en materia constitucional, que fue muy importante, muy renovador, y sobre todo creo que esto es aquí lo nuevo desde el punto de vista del derecho constitucional, este proceso o estos procesos en plural latinoamericanos que pueden en realidad enmarcarse hacia inicios de los 90 ya con la Constitución colombiana, y quienes dicen ya con la Constitución brasileña del 88, se dieron en un contexto en el que el constitucionalismo era ya un constitucionalismo global. Esto me parece muy importante de ser subrayado, porque es el otro aspecto de lo que significó la caída del muro de Berlín en 1989, el fin de los socialismos reales y esta globalización, de alguna manera, del derecho constitucional. Digo bien, globalización del derecho constitucional y no derecho constitucional global, que me parece que es otra cosa diferente. La globalización del derecho constitucional, que ha hecho que de alguna manera nuevos problemas aparezcan, y este problema de la temporalidad, es decir, un fin de ciclo, entre signos de pregunta, nos tiene que llevar a preguntarnos qué significa fin de ciclo y qué significa con respecto a lo que habían sido ciclos anteriores de lo que, para ya entrar en tema propiamente dicho, ha sido el populismo en América Latina. Este elemento es importante, ¿por qué? Porque nos introduce el problema del carácter más o menos perenne de lo que ha ocurrido en América Latina en estos años. Es muy fácil, volveremos sobre este tema seguramente, por ejemplo, en la comunicación que se va a hacer sobre Bolivia, volveremos sobre un tema que ha estado muy en debate en América Latina y que da pie a un tratamiento, digamos, condescendiente en Europa, ligado a un gran problema histórico de América Latina, que es el excesivo poder de los ejecutivos, el problema del caudilismo, el problema de la permanencia en el poder, que es un problema que se ha repetido históricamente desde básicamente las independencias y la organización de los Estados americanos. No es un tema nuevo y que a veces se utiliza para desvirtuar o moderar el interés que han tenido los procesos constitucionales de los últimos 20 años. Este es un punto para mí importante de debate. Y lo segundo tiene que ver ya con este concepto de populismo constitucional, porque bueno, es un concepto que he estado utilizando en algunos trabajos ya hace un tiempo, a sabiendas que, con un poco de provocación tal vez, a sabiendas que el concepto podía parecer como una contradictio in terminis, como decimos los juristas, ¿no? Como una contradicción. ¿Por qué? Porque a menudo se ha concebido al populismo como anticonstitucional, antiinstitucional. Incluso ha sido su piedra de toque, no solamente de los impugnadores del populismo como tal. Esto es historia antigua, por lo menos de los años 1940, pero también ha sido reivindicado este elemento antiinstitucional por los defensores del populismo en clave teórica. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que es aún hoy quizás la teoría más interesante. Si tengo tiempo me interesaré con un poco más de detalle en ella, que es la teoría de Ernesto Laclau, que es de alguna manera seguida por su viuda, Chantal Mouffe, esta idea que reivindicaba, que ponía muy fuertemente el carácter antiinstitucional del populismo en sus distintas versiones de la teoría del populismo. Ahora bien, a mí me parece que este tipo de operación
conserva, y aquí querría ser lo más jurista posible, conserva siempre una toma de posición relativamente ideológica. Yo no digo que nuestra neutralidad como juristas sea una neutralidad pura, estamos muy lejos de eso, y sobre todo cuando hacemos derecho constitucional. Sin embargo, cuando utilizo el concepto de populismo, no estoy haciendo ninguna operación, creo yo, de propaganda o ideológica. Estoy utilizando un concepto que me parece permite describir y entender una serie de cambios en América Latina. Y esto significa darle, ante todo, entidad constitucional. Es aquí donde se opera la ruptura. Por eso asocio populismo constitucional, porque es reconocer de por sí que el populismo puede tener, no todos los populismo es de por sí un fenómeno que presenta expresiones muy distintas y que justamente es trabajo de la teoría puntualizarlas cada vez más, darle un sentido cada vez más preciso en términos de concepto, pero que es un trabajo no de Sísifo, pero más o menos es un trabajo permanente, porque los conceptos no son definiciones, los conceptos son agregados de significaciones históricas, con lo cual hay que siempre operar con mucho cuidado. Este populismo constitucional, si es tal, me parece que estaría menos sujeto al cambio de ciclo. Es decir, puede haber una crisis muy profunda como está ocurriendo en estos momentos en Venezuela, puede haber un cambio de sentido de una misma experiencia constitucional como está ocurriendo en Ecuador. Quizás lo que esté ocurriendo en Bolivia va a anunciar otros problemas más adelante por el solo hecho de acumular mandatos en una misma persona. Pero independientemente de estas circunstancias políticas, creo que hay un elemento de permanencia que nos obliga a analizarlo como tal. Y por ello lo de populismo constitucional. Esto en Europa llama un poco la atención cuando lo digo. En Europa, en Francia, en el país donde trabajo y vivo. ¿Por qué llama la atención? Primero porque el concepto de populismo en Europa, esto lo digo para nuestros amigos latinoamericanos que nos están escuchando, es un concepto muy desvirtuado, o sea, se utiliza en general con una carga muy negativa, como sinónimo de demagogia o como sinónimo de, sobre todo demagogia, pero de caudilismo, de utilización. Entonces, digamos, se ha alargado mucho y en general se suele utilizar como un fenómeno antiliberal por naturaleza, ¿no? Digamos. Claro, la cosa se pone más complicada, por ejemplo, cuando se analizan las experiencias en Estados Unidos, porque dicen, pero Trump es al mismo tiempo presidente del país que supuestamente es la primera democracia mundial y al mismo tiempo es populista. Entonces, aquí ya habría que tendría que uno interrogarse, entonces, ¿qué significa ser populista? ¿Cuál es el grado de compatibilidad con instituciones constitucionales e incluso democráticas? Uno la tiene más fácil cuando dice populista en la extrema derecha, claro, porque uno en general piensa que el populismo es antiinstitucional, pero uno lo ve lo que está pasando en Hungría y algunos de los partidos europeos, el Partido Popular Europeo tiene mucha dificultad para expulsar al primer ministro Orbán de su grupo, entonces dice, no debe ser tan distinto, tan incompatible. En fin, hay una gran ambigüedad en este uso periodístico, por así decirlo, o banal del término. Yo creo que hay que, en la medida de lo posible, tratar de acercarnos por aproximaciones a darle una mayor entidad conceptual, o en tu caso a tratar de resumir más fuertemente su significado. ¿Por qué yo pienso que el cambio de ciclo gubernamental, quizás de políticas gubernamentales, no tienen necesariamente que concluir con la experiencia constitucional? Por muchas razones. La primera, quizás la más importante, que uno lo olvida a menudo, es que la eficacia de las normas constitucionales es diferente de otros tipos de eficacia de normas jurídicas. La eficacia de las normas constitucional no es de todo o nada, no es de este tiempo o este otro, son a veces eficacias que no son puramente de justiciabilidad. Estamos mal acostumbrados, sobre todo en la Europa post-1945, en ese constitucionalismo que se llama constitucionalismo normativo o Estado de Derecho, a asociar la eficacia a la acción del juez constitucional. En realidad la eficacia constitucional es mucho más compleja y mucho más rica, y por eso tenemos tanto mal para cernirla que la eficacia de otro tipo de normas. Esto no quiere decir que las normas constitucionales, este era el viejo debate de
antes de la guerra, por ejemplo el debate Schmidt-Kelsen, muy conocido de todos, creo yo. No es el debate de decir, no, las normas constitucionales son políticas y entonces no pueden ser objeto de un discurso constitucional. Por supuesto que ya no se puede tratar más de eso en el momento en que las constituciones han incorporado en el ordenamiento un conjunto de normas que van más allá de lo que era la materia jurídica tradicional y que incluye valores, etcétera, 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 sobre los que se habilita a un juez, al juez constitucional, para decirlo. Este tipo de eficacia mucho más compleja, mucho más rica, de alguna manera, se revela muy fácilmente cuando uno analiza los casos en América Latina. Uno podría decir, mire, hombre, el concepto de summa capsai, por ejemplo, en la Constitución ecuatoriana, es pura poesía, no se aplica, no va a haber nada, pero bueno, quizás, yo no digo que no soy especialista como por ejemplo mi amigo Rubén Martínez Dalmau, no soy especialista del Ecuador, pero el hecho de constitucionalizar este concepto de summa capsai quiere decir que puede producir efectos que nosotros hoy como constitucionalistas no vemos y que el solo hecho de que esté formalizado en la Constitución lo habilita ya a una escala diferente que cuando manifestantes en la calle decían queremos el summa capsai. Hay un antes y después Montecristi. El hecho de ser constitucionalizado no es una mera formalidad para el derecho constitucional, porque justamente el derecho constitucional es un derecho vivo, es un derecho que, por lo menos en el post-1945, y es aquí donde quiero ir ahora, está ligado estrechamente a la democracia. Por cierto, esta relación entre constitucionalismo y democracia es una relación tensa, es una relación complicada. Hoy, también aquí en Europa, hemos desgraciadamente caído en la idea que democracia y democracia liberal o democracia y democracia de Estado de Derecho es exactamente la misma cosa. En realidad, desde el punto de vista de las definiciones está claro, y desde el punto de vista de la historia está claro que son relaciones diferentes. De hecho, el constitucionalismo y la democracia siguieron vías paralelas durante mucho tiempo. Y la convergencia es relativamente reciente, es sobre todo del siglo XX. Poco más de un siglo, eso no es nada en la historia de la humanidad, por supuesto. Solo hecho de pensar cuándo hubo sufragio universal en Italia, no hablemos de sufragio realmente universal y no solo universal masculino, en el caso francés, por ejemplo, solo en 1945. Estamos hablando de generaciones que están vivas aún hoy, no estamos hablando de la prehistoria. Entonces, la coincidencia entre constitucionalismo y democracia es relativamente tardía y es un reconocimiento que, tratándose de dos conceptos diferentes, produce necesariamente, diríamos, para ir rápido, chispas, tensiones, porque contrariamente a lo que a veces algunos de mis compañeros de Derecho Constitucional, otros catedráticos quieren pensar, esto no se resuelve con la existencia de un juez constitucional que tendría la última palabra. De hecho, este es un elemento que es muy complicado aún al día de hoy para la teoría democrática, la justicia constitucional, porque en un sentido estricto es muy difícil compatibilizarla con la democracia como tal. Ha sido necesaria toda una serie de operaciones de sentido para que finalmente democracia y justicia constitucional sean compatibles, por así decirlo, tomando en cuenta que la justicia constitucional supone que un grupo de magistrados, un grupo de una élite puede decir no a una decisión que ha sido mayoritaria. Esto, por supuesto, ha sido necesario en el marco del constitucionalismo post-1945 porque se ha tomado conciencia que la dimensión contramayoritaria podía ser importante, es decir, que lo que se llamaba antes en el derecho minorías podían tener o debían tener el mismo respeto por sus derechos que el de la mayoría y que efectivamente a veces la democracia no lo cumplía y entonces necesitaban poderes que de alguna manera detuvieran el propio poder democrático, pero esto no quiere decir que el sistema se legitime per se, es una legitimación todo el tiempo compleja, ¿no? Que un grupo de personas puedan tener la última palabra sobre la Constitución, cuando en realidad la Constitución es la norma jurídica de todos, es la norma jurídica más común, porque es la base, es
la norma que permite la existencia de la vida social, la existencia del pueblo. Con lo cual, estas relaciones son mucho más complejas. El nuevo constitucionalismo latinoamericano que mis amigos Viciano Pastor, Martínez Dalmau, aquí presentes, han teorizado, insistieron con mucha razón, por ejemplo, en la importancia que había retomado el poder constituyente en ese nuevo marco, en el sentido que el poder constituyente dejaba de ser un momento que se agotaba en sí mismo, un momento de alguna manera exterior, como lo quería Kelsen, por fuera de la Constitución, un antes y un después, y en realidad ha mostrado que una de las cosas que había de nuevo en este constitucionalismo era esta intención, esta voluntad, que por supuesto no siempre se obtiene, de, por vías distintas, por vías experimentales muchas veces, de introducir el problema constituyente con forma de permanencia en lo constituido. Miren qué problema tan difícil, ¿no? Poner lo constituyente en lo constituido. Desde el punto de vista de la ingeniería constitucional, ya de por sí es un problema de gran complejidad y hay que rendir homenaje a estos colegas que han podido trabajar, han podido poner la mano en la argamasa de la Constitución, que no es dado a todo el mundo, pero esto ya de por sí necesita una operación técnica, no solamente intelectual, de alto vuelo. ¿Cómo resolver este problema? Es en ese marco que me parece importante justamente reconocer, una vez que el marco, quiero decir con esto que constitucionalismo y democracia son realidades diferentes, que su convergencia se hace de manera compleja, de manera tensional, de manera todo el tiempo abierta, que el populismo constitucional tiene entidad como corriente específica, al menos nos sirve como concepto para describir un conjunto de realidades históricas. Yo creo que el concepto de populismo constitucional tiene al menos esos dos sentidos. Creo que el de mínima y el que yo creo que no es difícil acordar, es su entidad para describir fenómenos que deben ser reconocidos como puramente constitucionales en el sentido de reconocimiento de derechos. El populismo significó en América Latina, en una serie de experiencias, a partir de los años 30 sobre todo, una vía específica de reconocimiento de derechos, en particular de derechos que se han llamado en la tradición europea sociales. El error, el contrasentido, cuando ha sido muchas veces considerar algunas de estas constituciones como constituciones fascistas o corporatistas de los años 30-40, era justamente no ver la diferencia con el fascismo europeo, que operaba frente a un Estado social ya existente, o por lo menos frente a los prolegómenos de Estados sociales, y que buscaba justamente confrontar con ese Estado social que existía, a diferencia de lo que ocurría en América Latina, donde no había nada enfrente, se construía una forma social del Estado específica, que no existía antes, que no tenía antecedentes antes. Aunque sea en ese nivel, creo que el concepto de populismo constitucional tiene su importancia para el derecho constitucional. Nos permite describir una serie de experiencias que tienen valor constitucional per se, como tales. Por supuesto, esto necesita un desarrollo más largo, no voy a tener tiempo quizás de hacerlo hoy aquí, pero estamos abiertos para debatirlo, sobre todo en las preguntas, a lo mejor se puede puntualizar un poco más. Hay un segundo nivel del concepto de populismo constitucional, que es el que con el que tal vez me contente hoy, que es, pero que a su vez es mucho más ambicioso de alguna manera, que es el de describir quizás formas de eficacia constitucional que van más allá del ejercicio de la justicia constitucional en el marco de una democracia de Estado de Derecho. ¿Por qué? Esto voy a avanzar simplemente algunos puntos, poco ligado a lo que ya he dicho, tomando el ejemplo, por ejemplo, del concepto de summa capsai reconocido en la Constitución ecuatoriana. Creo que el populismo constitucional nos permite ver, primero, que esta relación entre constitucionalismo y democracia a menudo supone una tensión con el modelo de democracia liberal, que es un tipo de democracia, que por cierto es el tipo de democracia que más se ha expandido en Europa luego de 1945, pero que en realidad es un modo particular de entender la democracia, que muestra a veces sus límites en sus extremos. Tenemos un ejemplo muy claro
en Europa y es la construcción europea que se llama Unión Europea. Aquí tenemos el límite de una tentativa de construir una forma política, una forma estatal, llamémosle así, que está en los límites de la democracia liberal. Es decir, es más liberal que democrática y este es uno de los problemas fundamentales, aun cuando dentro de 2 o 3 semanas estemos votando para el llamado Parlamento Europeo. Es un parlamento, el Parlamento Europeo, por ejemplo, que tiene mucho menos poder que cualquier parlamento nacional, por ejemplo, en términos de iniciativa legislativa, es decir, aquello que dio razón de ser al Parlamento en la historia del constitucionalismo. Tiene mucho menos poder en la formación de gobiernos en un régimen parlamentario, como el de aquí de España, por ejemplo, o el de Francia, de la Quinta República. Es un caso extremo, pero nos muestra bien, y por eso es tan interesante la construcción europea, porque estamos viendo ahí mismo cómo se produce este choque, esta dificultad de pensar a la vez democracia y liberalismo. Democracia y liberalismo. En el caso del populismo constitucional, efectivamente, la cuestión del liberalismo no desaparece del todo, en el sentido que el uso mismo del concepto de constitución, o mejor dicho, si quiero ser un poquito más abstracto, de forma constitucional, supone de por sí limitación. Supone de por sí limitación. No es casual que estos que he llamado populismos históricos, populismos constitucionales históricos, se dotaron de constituciones nuevas. No era simplemente una mera fachada que se hacía para legitimarse ante una sociedad, sino que estas constituciones producían efectos jurídicos de mucha importancia. Ciertamente, en ese momento se discutía mucho, por ejemplo, en términos de derechos, la técnica, y había elementos efectivamente donde si uno compara, por ejemplo, la Constitución argentina de 1949 con la Constitución italiana de 1948, que son perfectamente contemporáneas, uno puede decir efectivamente, técnicamente los derechos sociales están mejor definidos en la Constitución de 1948 que en la de 1949, seguramente, pero eso no quería decir que que fuera una operación puramente ideológica decir en esta Constitución de 1949 que se reconocían los derechos del trabajador. Simplemente, y esto es aquí quizás lo que quiera decir populismo en su segunda significación, estamos hablando de estas formas de eficacia del derecho constitucional que van más allá de la aplicación de la norma. Eficacia que tiene que ver con el reconocimiento a sujetos de derecho que están ausentes, y este es el elemento disruptivo del populismo que es particularmente interesante, es decir, sectores de la población que no tienen acceso a la categoría de sujeto de derecho, irrumpen en el debate constitucional con igual categoría que los otros sujetos de derecho. ¿Por qué igual categoría? Porque justamente tienen derechos. Este es un elemento central para mí. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero aquí no hay una contradicción. Usted está diciendo que el populismo muestra una distancia con el constitucionalismo liberal y al mismo tiempo usted utiliza la categoría de derechos, que es la categoría por excelencia del liberalismo, por lo menos en el relato que sigue al siglo XVII, XVIII. Quizás los más leídos podrían agregar, pero justamente Ernesto Laclau ha claramente distinguido entre el reclamo y el derecho para decir que el derecho forma parte del sistema institucional, en cambio el reclamo es lo propio del populismo. Bueno, yo creo que aquí hay de alguna manera una ligereza en la teoría de Laclau, que de hecho debilita su propia teoría, en hacer esta distinción tan clara entre reclamo y derecho, como si derecho fuera simplemente derecho entendido como derecho subjetivo. En realidad, y con esto quizás ya tengo que ir concluyendo para no tomar más tiempo, el populismo opera siempre en sociedades, las sociedades modernas, por eso me cierno sobre todo a hablar de populismo para el área de América Latina, avanzaría en otras áreas con muchas áreas geográficas o geopolíticas o geoconstitucionales, como estamos diciendo ahora, que conozco menos, pero en todo caso en el área latinoamericana, que es un área en realidad americana que participa del norte a sur de la revolución de los derechos del hombre, estamos hablando de sociedades donde lo que he llamado, en otro sentido que el que se le ha dado tradicionalmente, la gramática de los derechos está ya habilitada. ¿Y qué entiendo por gramática de los derechos? Entiendo por gramática de derechos lo que yo llamaría el lenguaje político propiamente dicho de la era de la modernidad.
1789, para tomar esta cifra, porque en realidad 1789 radicaliza y cierra un proceso que ya había comenzado un siglo antes en Inglaterra, que había tenido un punto ya de aceleración muy fuerte en Estados Unidos y que de alguna manera Francia radicaliza, pero radicaliza sintetizando, no radicaliza desde lo nuevo. Los derechos aparece como el lenguaje político del reclamo en una sociedad de iguales. En una sociedad de iguales, todos nuestros reclamos tienen que desembocar en derechos, en reconocimiento de derechos. No hay estructuralmente otra posibilidad en la sociedad moderna de reivindicar la igualdad. Y entonces, en ese sentido, el populismo toma esta bandera o este concepto de los derechos y dilata de alguna manera su forma, sacándola de alguna manera del entendimiento liberal, del entendimiento que hoy concluye en la justicia constitucional, para darle otro sentido que no es menos activo, que no es menos igualitario, que no es menos potencialmente disruptivo que fueron los derechos en 1789. Recuérdese que la Declaración de 1789 dice justamente, es un contenido político muy fuerte que hoy se olvida porque hoy se la ha puramente juridicizado, pero que dice que el problema de la sociedad es el olvido de los derechos y que esta declaración los pone por escrito para que ya nunca más se vuelva a producir ese olvido. La forma aparece ligada directamente al problema político. El populismo constitucional lo hace de alguna manera también en un siglo que es diferente, es el siglo XX, y que ha llegado al siglo XXI con otras cualidades, con otros sentidos, que es propio con el desarrollo que han vivido estas sociedades latinoamericanas en un mundo globalizado, post-1989. En ese sentido, y con esto voy a concluir, el cambio de ciclo no va más allá del cambio de presidentes, de cambio de hombres, el cambio de proyectos políticos o de partidos políticos, va más allá de nombres como Hugo Chávez o Correa o Evo Morales. Yo creo, y este por lo menos es el trabajo del constitucionalista, que se ocupa sobre todo de formas, que se ocupa de permanencias de alguna manera, es ver más allá de la coyuntura política lo que significa en términos de derecho constitucional. Y yo creo que entonces este cambio de ciclo, que es importante desde el punto de vista de las políticas públicas, de las políticas sociales, de las políticas económicas, debe ser mantenido a distancia por el constitucionalista, puesto entre paréntesis, porque a nosotros lo que nos interesan son los derechos, a nosotros lo que nos interesa es la compatibilidad entre forma democrática y forma constitucional, y en ese sentido no podemos ignorar al populismo como problema. Gracias. Muchas gracias a la intervención del profesor Carlos Herrera. Ahora damos la palabra a Ignacio Bartesagui para que nos haga el planteamiento sobre cómo influye todo este cambio en el contexto regional. Muchas gracias, Roberto. Un saludo para todos. Gracias por la organización de este seminario y a Rubén también por el apoyo que me han dado en estos tiempos en la universidad. Bueno, la idea es contarles un poco cómo este cambio de ciclo está afectando a los procesos de integración de América Latina, con algunos ejemplos, en particular en Venezuela. Claramente que Venezuela está acaparando la atención de los procesos de integración, está haciendo mucho daño en cuanto al funcionamiento regular de estos foros y estos organismos, y me gustaría poner un ejemplo, darle contexto de cierta forma al caso venezolano, pero asumiendo que hay un cambio de contexto regional e internacional, y también no sé si todos saben que hay una superestructura, digamos, una proliferación enorme de procesos de integración en América Latina, ¿no? Yo no sé si conocen la cantidad que hay, las siglas, pero digo por nombrarles algunos, ¿no? Estamos hablando de, acá yo había puesto en una presentación algunos, ¿no?, que ustedes conocen: la ALADI, la Comunidad Andina, que les pueden sonar, la Alianza del Pacífico, CELAC, CELA, Mercosur, CARICOM, SICA, el ALBA, UNASUR, ahora PROSUR. Digamos, hay una cantidad de organismos regionales y de foros que en realidad lo que han llevado han sido un instrumento muy bueno por los diferentes gobernantes para utilizarlos de acuerdo a sus conveniencias políticas, la verdad, y además donde el peso jurídico y donde el cumplimiento de los objetivos plasmados en los tratados originarios ha sido lo menos importante.
¿no? En casi todos estos foros o estos procesos de integración no se han cumplido los objetivos originarios. En casi todos, ¿no? Eso no quiere decir que estos procesos o estos foros no tengan utilidad, no la sigan teniendo, no se justifique su existencia. Lo que digo es que se someten constantemente a la atención de que están para algo que conviene al gobierno de turno y no para lo que dicen los tratados, ¿no? Entonces, ¿qué contexto estamos viendo hoy en América Latina, por lo menos más en el sur? Porque voy a hablar bastante del caso Mercosur. Primero, es claro que a nivel internacional hay una crisis en los organismos internacionales, esto no es nuevo, en eso sí creo que hay un cambio de ciclo. Hay tensiones vinculadas con el derecho internacional y hay tensiones que se reflejan en lo político, en lo comercial, etcétera. Obviamente desde América Latina el impacto del Brexit y la debilidad europea afecta mucho. Yo todavía me sorprendo cómo el modelo europeo sigue siendo una referencia muy marcada para América Latina, ¿no? Y hay un temor de la debilidad europea. Yo creo que es verdad que hay una debilidad europea, es verdad que el Brexit tiene sus impactos, pero hay incertidumbre sobre el futuro de este proceso de integración que ha sido de referencia para toda América Latina. Obviamente el actor Trump afecta, hay desinterés de Estados Unidos en América Latina, no cabe duda. No estoy diciendo que la administración Obama tenga un interés, pero lógicamente la política de Obama con Cuba la acercó automáticamente a todo el resto de América Latina. Entonces, si bien es cierto que Trump no rompió con una política, con la política de Obama con Cuba como uno se podía imaginar, sino que dentro de todo no fue tan, no la quebró de forma tan abrupta. Bueno, el vínculo Obama con América Latina fue muy fuerte, que se vuelve a romper con la asunción de Trump, que además ataca a México, que es un país latinoamericano y de importancia para la región, ¿no? Obviamente México entra en sus procesos internos, la incertidumbre de México como una pérdida de liderazgo que inicialmente lo tuvo Peña Nieto y se pierde con López Obrador, también esto tiene su impacto. Bueno, y allí se da el desbarranque de la crisis venezolana, que no es un actor menor Venezuela para América del Sur y para América Latina, es un actor extremadamente relevante, entonces esto ha hecho daño en todos los foros y vamos a poner algún ejemplo. Y si bien Argentina, que tampoco es un actor menor, había jugado un rol de liderazgo inicialmente cuando se cae Brasil, bueno, Macri también se desinfla con ese liderazgo regional. Nadie pretendía que Macri sustituya el liderazgo de Brasil en estos asuntos, pero sí era un actor clave que también, bueno, las potencias medias entonces comienzan a tener problemas por la corrupción en Perú, los problemas con Chile. Entonces estamos en una gran sorpresa ahí de falta de liderazgos, ¿no? Bueno, después cae Brasil con el proceso que todos conocemos y aparece Bolsonaro, que por supuesto todavía estamos intentando entender qué piensa o hacia dónde nos lleva. Y esto es grave, porque es muy grave desde el punto de vista de todos los foros y todos los procesos de integración de la región, donde Brasil tiene un papel fundamental, ¿no? Y además hay una crisis política muy fuerte en Argentina, económica también, y un Brasil que se ha recuperado después de dos caídas sistemáticas de 4%, ¿no? Es un impacto muy fuerte la crisis económica de Brasil. Entonces, todo este contexto nos lleva a que estamos hoy esperando, ¿no?, definiciones de estos gobiernos que no tienen, en algunos casos, popularidad interna ni fuerza como para poder iniciar las reformas que necesitan algunos procesos. Entonces, en ese marco, si uno pone el ejemplo del caso de Venezuela en el Mercosur, y aquí me gustaría darle un poco de contexto a la situación actual de Venezuela. No sé si recuerdan que Venezuela inició su proceso formal de adhesión al Mercosur en el año 2006 con un protocolo de adhesión, cumpliéndolo, digamos, jurídicamente con algo que sí está previsto en el Tratado de Asunción, que es el ingreso de miembros que forman parte de la LAI, que es otra organización mayor, y bueno, Venezuela aprueba un protocolo de adhesión en el 2006. Para ello ya se va de la comunidad andina. Recuerdan que formaba parte de la comunidad, es el primer golpe de la comunidad andina que deriva después en la creación de la Alianza del Pacífico. Los procesos comienzan a tener crisis porque gobiernos llamados liberales querían cerrar un acuerdo con Estados Unidos y con la Unión Europea,
no quería Ecuador, no quería Bolivia, no quería Venezuela, y eso terminó en el quiebre de la comunidad andina, ¿no? Denuncia el Tratado de Cartagena, correctamente Venezuela, tiene el derecho de hacerlo, lo denuncia, ya lo había hecho Chile en su momento, lo denuncia y solicita su ingreso al Mercosur. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Pero el protocolo de adhesión, yo recomiendo, es un caso de estudio esto, recomiendo que lo lean el protocolo de adhesión, porque los vacíos jurídicos que tiene este protocolo es realmente alarmante, ¿no? Es realmente, era evidente que iba a terminar mal el proceso de adhesión de Venezuela, independientemente del proceso político que se dio. Este protocolo de adhesión no es, en definitiva, debe ser aprobado por los parlamentos o por los congresos de todos los estados partes para entrar en vigencia, ¿no? Mientras tanto, se crea una gran cantidad de grupos de trabajo que lo que atienden es a la incorporación de las normas. Por supuesto que Venezuela, para incorporarse plenamente al Mercosur, debe incorporar todos los tratados originarios, todas las normas derivadas, etcétera, como una incorporación normal. Esos grupos se formaron, pero claro, allí ya estamos en plena politización. Imagínense, en la región 2006 hay un emerger de las izquierdas lideradas por Lula, bueno, Kirchner, Lugo, ¿no? Esa nueva izquierda latinoamericana muy fuerte, ¿no? Liderada fundamentalmente por Lula, que priorizó la visión política frente a lo jurídica. Entonces, realmente, todo el proceso de adhesión de Venezuela en cuanto a lo técnico de incorporación de normas tuvo una gran cantidad de desvíos desde el punto de vista jurídico. Los grupos aceptaban las demoras una y otra vez, las normas no se tenían en cuenta, y eso nos llevó a un proceso realmente muy complejo. Ahora, lo grave hasta ahí no era tan grave. La situación más grave se da cuando incorpora en el Congreso brasileño el protocolo de adhesión. Lo hace Brasil, lo hace Uruguay, lo hace Argentina. Lo hacen de forma rápida, sin pensar realmente si Venezuela encajaba en una lógica Mercosur, en una lógica de Cono Sur, si era un país que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista cultural, no, lo que se priorizó ahí eran las normas, un sentir más bien político y también intereses, por supuesto, económicos de Brasil, vinculadas con las asociaciones de Petrobras y PDVSA, y obviamente el gran comercio de alimentos de Brasil con Venezuela. Esto es claro, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que Paraguay empieza a bloquear el ingreso de Venezuela al Mercosur. Y allí es cuando se da la sustitución de Lugo. Recuerdan el juicio político express que se le hace al presidente Lugo. Allí automáticamente el Mercosur cuenta, como también la UNASUR, con un protocolo, una cláusula democrática, es el protocolo de Ushuaia, tiene dos protocolos, el protocolo de Ushuaia 1 y el 2, el que está vigente es el protocolo de Ushuaia 1, que lo que dice en grandes rasgos en su artículo primero es que, bueno, si hay un quiebre democrático, los estados pueden suspender a un miembro pleno del Mercosur. Se considera que hubo un quiebre democrático en Paraguay y se suspende a Lugo. Esto ocurre en el año 2012. 2006 había sido el protocolo de adhesión. 2012 se suspende a Lugo. La semana después de la suspensión de Paraguay se acepta el ingreso de Venezuela al Mercosur, porque se entiende que al estar suspendido Paraguay no se necesitaba la incorporación por parte del Congreso paraguayo del protocolo de adhesión. Esto es una aberración jurídica. Es una aberración jurídica a tu punto de vista. Es interesantísimo analizarlo como un caso de algo que... ¿Por qué? Y esta es una decisión política que se toma con Mujica, con Dilma Rousseff y con Cristina Kirchner en Montevideo, en la Secretaría del Mercosur. Cuando sale Mujica de ese encuentro, dice: lo político estuvo por encima de lo jurídico. Una frase lapidaria para un proceso de integración que todavía le quedaba algo de sustento jurídico. Por cierto, el protocolo de Ushuaia no establece en ningún momento qué ocurre, entre otras cosas, con la aprobación de normas durante el periodo que está suspendido un Estado. Y Paraguay estuvo suspendido 2 años, porque recuerden que de acuerdo al Tratado de Asunción y el protocolo de Europreto, son tratados originarios del Mercosur, el Mercosur aprueba sus normas por consenso con la presencia de todos los Estados miembros. Y aquí hay muchas bibliotecas distintas, ¿no? Hay muchos juristas que piensan de una forma y de otra, ¿no? Pero entonces hay a la vez un vacío jurídico de qué ocurre con las normas que se aprueban a través de los órganos con capacidad decisoria del Mercosur cuando hay un miembro suspendido. Pero bueno, vamos a pensar que eso es otro asunto. Bueno, Paraguay, Venezuela ingresa automáticamente en el 2012 de forma parte del Mercosur con totales derechos y obligaciones. Pero todavía
no había incorporado el 100% de las normas de acuerdo al protocolo. Pero el protocolo de adhesión establecía 4 años de plazo para cumplir con el 100% de lo que se había definido en comparación de normas. 4 años que empezaban a correr cuando el protocolo esté en vigencia. Se entiende entonces que el protocolo entró en vigencia cuando se suspenda Venezuela y cuando el resto de los miembros deciden que, ¿ok? Y ahí empiezan a correr. Por supuesto que esto generó una polémica, porque otros juristas entienden que no, que ese protocolo y esos 4 años deberían haberse contado a partir del 2014, cuando reingresa Paraguay al Mercosur, cuando Cartes sale electo. Entonces, es algo que nunca se termina de resolver. Bueno, entonces, en ese periodo, Venezuela sigue incumpliendo el proceso de incorporación de normas, pero en una aceptación, porque los miembros Uruguay, Argentina y Brasil aceptaban, querían a Chávez sentado en esa mesa, por diferentes motivos, y aceptaban una y otra la renovación de las normas y las fechas, los plazos de incumplimiento. Ahora, lo interesante es cuando aparece en escena el presidente Macri, que ya desde su campaña empieza a establecer que en Venezuela se estaban violando los derechos humanos y que Venezuela tenía un perfil claramente de dictadura. Empieza parte de su campaña electoral muy fuerte. Cuando asume Macri, empieza a intentar negociar con los socios la aplicación de la cláusula democrática, diciendo Venezuela, y encuentra la traba de... Ya habían cambiado los gobiernos, ya había caído Dilma y estaba Temer. Por supuesto que Temer acompañaba a Macri en esto y ya se daba el cambio en Paraguay. Entonces, el único que trababa era Tabaré Vázquez, que no quería seguir este proceso. Un cambio de ciclo político. Y allí se da algo de vuelta a otra aberración jurídica que tiene que ver cuando se cumplen los 4 años contados a partir de 2012, que es el 1 de diciembre de 2016. Macri llama a una reunión urgente de cancilleres en Buenos Aires y aprueban una declaración suspendiendo, que cuenta con la firma, con el apoyo de Brasil, Paraguay y Argentina, y con la abstención de Uruguay. Uruguay se abstiene, y deciden suspender a Venezuela de los derechos del Mercosur por incumplir el protocolo de adhesión. Una declaración por arriba de un protocolo, ¿no?, que es derivado del Tratado de Asunción del Protocolo Europeo. Por lo tanto, otra aberración jurídica que es muy interesante. Venezuela, que hace tiempo que no se activaba el sistema de solución de controversias, porque en este escenario que les estoy contando, como se podrán imaginar, el sistema de solución de controversias del Mercosur está congelado, literalmente congelado. Por supuesto que no hay laudos ya hace muchísimos años y ni siquiera hay opiniones consultivas de los tribunales nacionales para poder consultar al Tribunal Permanente de Revisión, ¿no? Porque no sé si conocen el sistema de solución de controversias, pero es un paso intermedio entre un sistema de tribunales ad hoc con un tribunal, pero que no es obviamente un tribunal de justicia, es un tribunal de alzada, ¿no? Entonces allí hay un cuestionamiento y Venezuela decide, no, esto es ilegal, yo voy a activar el sistema de solución de controversias. Y lo activa el sistema de solución de controversias en 2016, pero además con todo el convencimiento de que lo ganaba. Y entonces ahí empezaba la presión, se empezaban a demorar todos los plazos que se podían demorar. Venezuela, en todo ese... ojo que previo a la suspensión de Macri, Venezuela cumplió con todos sus derechos y obligaciones en el sentido de que hasta asumió la presidencia pro tempore, ¿no? Paraguay seguía suspendido, después Paraguay, cuando ingresa, finalmente lo aprueba el protocolo de adhesión. Entonces ahí recién podríamos hablar de un ingreso cierto de Venezuela, pero es cierto que Paraguay finalmente lo aprobó. Ahora esta declaración, Uruguay se abstiene, empieza este proceso y ahí se da 6 meses bastante llamativos en los cuales Venezuela seguía haciendo las reuniones y los estados partes se levantaban de la mesa y no, porque había ese vacío, ¿no? El sistema de solución de controversias se activa y ahí es cuando se da la creación de la Asamblea Constituyente por parte de Maduro, que esto es en agosto del 2017. Ahí Uruguay cede a la presión, que ya era una presión insoportable para Tabaré Vázquez, cede y considera que se puede aplicar el protocolo de Ushuaia, entendiendo que la creación de la Asamblea Constituyente
y digamos, el ataque a la Asamblea Nacional era un quiebre del orden democrático en el Mercosur. Y automáticamente suspende, ya ahora con Uruguay adentro, ¿no? Después Uruguay comete la incongruencia, ¿no?, de aceptar los resultados de las elecciones de 2018, cuando la comunidad internacional ya no las había aceptado y cuando además habías dicho que hay un orden democrático. Y lo que es peor, envía un representante a la asunción de Maduro en enero de 2019. Después, entonces hay también un proceso muy, muy complejo en parte. Y bueno, y esta es la realidad actual, ¿no? Y este es un ejemplo que me parece que era bueno traer a colación, porque es cómo realmente se lleva a la máxima tensión, ¿no?, un proceso de integración y las normas jurídicas con los cambios de ciclo político, ¿no? Entonces, que sí afectan, ¿no? Y para un lado y para otro, porque es cierto que Macri también intentó a través de mecanismos suspender a Venezuela, mal suspendido a través de esa declaración. Sí, Venezuela, a mi juicio, está bien suspendido por el protocolo de Ushuaia. Mi opinión es que sí está bien suspendido por el protocolo de Ushuaia. Y bueno, y en el interín, y por eso ahora también me proyecto con otro problema que me imagino que vamos a tener, desde el 2015 que está el protocolo de adhesión de Bolivia, que ya arrastra una incongruencia con la comunidad andina, porque en realidad Bolivia, a diferencia de Venezuela, apostó a la doble pertenencia. Quiere estar en la comunidad andina y quiere estar en el Mercosur. Supuestamente 2 mercados comunes, no lo somos. Supuestamente 2 uniones habaneras, no lo somos. Y de hecho en la comunidad andina está suspendido la necesidad de Estado común, no lo está en el Mercosur. Pero digamos, ya empieza también una discusión jurídica sobre la doble pertenencia a 2 procesos de integración con objetivos digamos, que son comunes. Entonces, de vuelta, por intereses políticos, se dice que Bolivia no tiene problema en tener la doble pertenencia y se inicia su proceso. ¿Quién está ahora sosteniendo? Queda solo la aprobación de Brasil para que ingrese Bolivia. Bueno, hay que ver ahora qué pasa, pero uno imagina que con el proceso que se está dando de posibilidad de que Evo Morales se mantenga en el poder, esto hace que no imagino una aprobación de Brasil del ingreso de Bolivia, ¿no? Pero bueno, si ingresa Bolivia al Mercosur, también empieza. Bolivia es el único miembro que defiende a ultranza el modelo a Maduro. Entonces ya tenemos también un bloqueo en el Mercosur de ingresar Bolivia. Ahora, es verdad que para que reingrese Venezuela en un escenario de recuperación democrática, escenario que uno no visualiza lamentablemente en el corto plazo, porque realmente la situación es muy compleja, no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Bueno, pero bueno, si hay una renovación, una recuperación de la democracia en Venezuela, de acuerdo a los parámetros del protocolo de Ushuaia, por unanimidad los estados pueden hacer que Venezuela reingrese al Mercosur. Y allí habrá que rediscutir todo lo que tiene que ver con este fenómeno de aprobación de normas cuando un estado está obviamente suspendido, que es otro vacío legal. De hecho, en los 2 años que Paraguay estuvo suspendido, incorporó, se dice, solo el 30% de las normas que se aprobaron en esos 2 años por los órganos con capacidad decisoria. Por lo tanto, empieza una desviación en la aprobación de normas en el Mercosur que es, yo digo que es casi insolucionable, ¿no? Bueno, y cierro con Mercosur para después hacer un comentario final. Estamos ahora frente a una tensión con Bolsonaro y con Macri. En el ámbito jurídico también, porque tiene que ver con las normas vinculadas con el comercio. Entonces, todo esto en un escenario en el cual el sistema de solución de controversias está totalmente inactivo. Insisto, hace 3 años que no hay un laudo, más de 3 años, 4 años que no hay un laudo aprobado por un tribunal de Mercosur. Entonces, esto ya es algo que es dramático, ¿no? Porque uno ya no puede contar en que va a solucionar un problema jurídico con el pilar del sistema de solución de controversias del protocolo de Olivos de Mercosur. Es imposible. ¿Qué está ocurriendo ahora? Macri, por problemas económicos, toma decisiones de aplicar medidas proteccionistas que violan el Mercosur. Retenciones, devolución de impuestos, aumento de la tasa estadística. Uruguay lo había hecho antes con una tasa que se llama consular, y Brasil ahora lo que dice es atenta al arancel externo común. El arancel externo común, que es uno de los pilares de la Unión Aduanera, Brasil dice unilateralmente lo voy a bajar del 25%, de picos máximos del 35% al 10%.
porque yo me tengo que abrir al mundo, la presión que tiene Bolsonaro. Todo este es el escenario en el que estamos hoy. Entonces uno imagina, y bueno, por supuesto que algo similar, pero más de corte político, ocurrió con la UNASUR. La UNASUR se vació de los gobiernos ahora llamados de derecha, ¿no? Y quedó solo con los de izquierda. Entonces, y los gobiernos de derecha crean el PROSUR, recientemente lanzado en Chile. Por lo tanto, la UNASUR, que era un modelo súper importante para América del Sur, inicialmente pensado, liderado por Brasil, ¿no? Pero que era un modelo de foro que tenía el interés de poder tomar decisiones independientemente de las de OEA, ¿no? Ya que Estados Unidos no estaba allí. Para Brasil era importante porque en la UNASUR no estaba México, que le compite el liderazgo. Bueno, quedó también por el camino. Hoy la UNASUR está totalmente paralizada, ¿no? De hecho, ya los tratados denunciaron, algunos estados ya denunciaron, ya van 5 estados que denunciaron formalmente los retirados de la UNASUR. Se crea el PROSUR con una incertidumbre total. Y todo el resto de los organismos, CELAC, que era un vínculo interesante con la Unión Europea, está paralizado por diferencias políticas. CELAC, que era un vínculo interesante con China, a través del grupo CELAC-China, también está paralizado. Y entonces esa es la situación actual que tenemos. Y por supuesto, lo que va funcionando mejor son estos nuevos procesos de integración que crecen con total debilidad institucional y jurídica, que son, por ejemplo, la Alianza del Pacífico. Son foros de un carácter económico muy fuerte, pero que tienen claramente la lógica intergubernamental y la lógica de nacionalismo, digamos. Esos son foros donde se discuten, pero no hay ningún tipo de cesión de soberanía en la Alianza del Pacífico, son más bien acuerdos comerciales, ¿no? Entonces, esta crisis se va dando en todos estos acuerdos. Para ir cerrando, un poco mi idea era contarles cómo estoy viendo el futuro en esto. Yo creo que vamos hacia la debilidad, y los principales problemas que tenemos en la integración norteamericana tienen que ver fundamentalmente con la duplicación de esfuerzos. Todos estos procesos y estos foros duplican esfuerzos y algunos refieren exactamente a lo mismo. Eso es algo que hay que reconocerlo. Crean instituciones por intereses políticos conjunturales y después cambia el gobierno y esas instituciones son atacadas por el gobierno de otro sesgo político. Hay contradicciones jurídicas enormes entre los procesos de integración, que es lo que impide una armonización lógica, jurídica. Sí hay algo que lo hemos analizado en profundidad en la universidad, que es casi el 100% incumplir sus objetivos originarios. Ustedes me podrán decir, bueno, la Unión Europea no tiene, digamos, la Unión Monetaria completa aún. No, pero no estamos hablando de ese tipo de incumplimiento. Estamos hablando de un cumplimiento grosero de los objetivos originarios de los procesos de integración, ¿no? Grosero realmente. O sea, de los 4 o 5 objetivos principales establecidos en cualquiera de los tratados originarios no los hemos cumplido. Y hay una elevada politización. Yo creo entonces que en el futuro, lo que estamos visualizando hoy con un liderazgo de Brasil, salvo que el gobierno de Bolsonaro no llegue a buen puerto, la sensación es que vamos hacia un desmembramiento de los procesos de integración. Uno no dice desaparición. Yo trabajé muchos años en un organismo internacional, en la LADI, y también trabajé para la CEPAL y para la CAF. Conozco que estos organismos no desaparecen, siguen subsistiendo, pero sí imagino un desmembramiento progresivo y vamos hacia un nacionalismo en cuanto a la toma de decisiones. Digamos, no veo una delegación de soberanía de parte de ninguno de los gobiernos actuales en América Latina, sino al contrario, hay una necesidad de recuperar la soberanía para poder tomar decisiones en políticas económicas, en políticas públicas, en políticas de inserción internacional cada vez mayor. Lo que entonces uno dice, en un escenario internacional y en una lógica de bloques, con una Europa que con sus dificultades es un bloque, que ojalá lo siga haciendo porque creo que es clave para la estabilidad internacional, con un Asia que es un bloque, lo hablábamos hoy en el almuerzo. América Latina hoy no tiene un bloque, porque la Alianza del Pacífico no lo es, la Comunidad Andina no lo es, el Mercosur no lo es, la UNASUR no lo es, el PROSUR tengo muy pocas expectativas de que funcione, la CELAC nunca lo fue. Entonces, ¿cómo hacemos para unirnos frente a los desafíos y las demandas que vamos a tener que enfrentar en los próximos años, ¿no? Eso es fundamentalmente la idea general de lo que quería transmitir, de cómo estoy viendo el contexto actual de la región. Espero no haber sido muy negativo. No, realista. Bueno, y para terminar esta ronda de intervenciones, Ricardo Sotillos nos va a hablar del caso específico ya más
pero que sirve mucho como ejemplo, ¿no? Sí. De lo que estamos hablando también, sobre todo lo que está hablando Carlos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, al profesor Viciano, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo en esta tarde quiero compartir un poco un caso muy interesante que ha sucedido en mi país hace ya un año y medio, el año 2017, donde ha habido una tensión entre el contenido de la Constitución del 2009 y aparentemente la Convención Americana de Derechos Humanos. Inicialmente cabe señalar que la Constitución boliviana del año 2009 es fruto de una asamblea constituyente y se inserta en la corriente del nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Este nuevo constitucionalismo tiene como tres grandes pilares que todas estas constituciones, la del 91, la colombiana, la ecuatoriana del 2008, la venezolana del 1999, nacen de asambleas constituyentes. Entonces eso le da un carácter de legitimidad bastante alto a esas constituciones. Y una característica también importante es la inclusión social. Por eso tenemos, como comentábamos con nuestro compañero, el tema de, por ejemplo, constituciones económicas, regulaciones constitucionales sobre la economía. Y un último elemento importante también que está relacionado a estas constituciones es la integración regional. En el caso de varias constituciones, en este caso la Constitución boliviana, reconoce, por ejemplo, dentro del bloque de constitucionalidad, aparte de las normas en materia de derechos humanos, las normas internacionales, a todas estas normas que provienen del derecho comunitario. Es decir, en Bolivia, todas las normas que vienen de la comunidad andina tienen la misma jerarquía constitucional, ¿no? El profesor Tremolada, que bien lo conocen, dice que este es el cenit para los internacionalistas porque obviamente es uno de los pocos países que inserta al mismo nivel constitucional este tipo de normas, ¿no? Entonces, para la misma Constitución boliviana, para un poco solventar algunos conflictos normativos, es decir, cuando exista un contenido contrario entre la Constitución y algunas normas internacionales, ha puesto dentro de la misma Constitución, ha reconocido, quiero decir, dentro de la misma Constitución el principio de favorabilidad, nuestro famoso artículo 256 de la Constitución, que establece que cuando existe una contradicción normativa entre el contenido constitucional y un tratado internacional en materia de derechos humanos, tiene que prevalecer el instrumento jurídico que sea más favorable para los derechos humanos. Y bajo esta lógica han habido varios casos muy interesantes en Bolivia, que solamente les comento uno antes de entrar al tema de la reelección. En la Constitución boliviana, en el artículo 123, se reconoce el principio de irretroactividad de la ley, ¿no? Es decir, que toda ley es vigente hacia el futuro, excepto en materia laboral y en materia penal, cuando beneficia al trabajador o cuando beneficia al imputado respectivamente. Sin embargo, el constituyente incorporó una tercera causal de retroactividad de la ley en delitos de corrupción. Es decir, si una persona se ha robado un paquete de hojas bond, el 94 puede ser imputada por un delito actualmente, pese a que ese momento no hubiera sido delito, ¿no? Esto obviamente responde a una coyuntura de que venimos de un país con altos niveles de corrupción y un poco se trató de luchar contra la corrupción a partir de eso, ¿no? Entonces, este elemento del 123 estaría, por ejemplo, sería contrario al artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala que bajo ninguna situación se puede generar tipos penales retroactivos porque eso vulnera los derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese caso, el Tribunal Constitucional en el año 2012, mediante una sentencia muy interesante, la 770-2012, interpretó el contenido del artículo 123, dándole obviamente un carácter protectivo a los derechos humanos. Es decir, no inaplicó la Constitución porque obviamente no tiene la facultad de un tribunal constitucional y menos obviamente como poder constituido, sino lo que hizo fue una interpretación favorable sobre este artículo a la luz de la Convención Americana. Entonces ese fue, digamos, un poco la línea que trabajó el primer Tribunal Constitucional del 2011 al 2017, de un poco tratar de armonizar algunas normas constitucionales que podrían entrar un poco en tensión con la Convención Americana. Sin embargo, el año 2017, un grupo de asambleístas nacionales presentan una acción de inconstitucionalidad. En Bolivia el control de constitucionalidad tiene tres ámbitos, ¿no? El ámbito tutelar, que es todo el ámbito de la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, un ámbito competencial, que se encarga de resolver conflictos de competencias, y el ámbito normativo, que es el clásico control de constitucionalidad, ¿no? Entonces plantean estas autoridades una acción de inconstitucionalidad, decía, en contra de la Constitución,
a la luz del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. Establecían que el artículo 168 de la Constitución boliviana, el cual es la norma constitucional que prohíbe que una persona esté más de 10 años en el poder, supuestamente atenta contra los derechos humanos, principalmente los derechos políticos para elegir y ser elegido, ¿no? Entonces esa tensión la plantean estos asambleístas ante el Tribunal Constitucional, Constitución versus Pacto de San José de Costa Rica. Y de forma llamativa y también tristemente célebre, ya podemos decir, a nivel internacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional interpreta que en el caso concreto el artículo 23 de la Convención Americana se estaría vulnerando por la Constitución vigente, porque no se le permitiría a una persona, en este caso al presidente Evo Morales, volver a presentarse a las elecciones, porque eso significa una vulneración de sus derechos políticos, ¿no? Y se habló, está en varias partes de la sentencia, en el derecho a la reelección, ¿no? Entonces, desconociendo la misma naturaleza de los derechos fundamentales, de los derechos humanos que por naturaleza, valga la redundancia, están diseñados para los ciudadanos y no para los gobernantes, y principalmente porque por primera vez, no sé, eso lo comentaremos ahora en la ronda de preguntas, considero que es la primera vez que un tribunal constitucional, quizás en los últimos tiempos, inaplica la propia Constitución, ¿no? Es decir, este guardián de la Constitución más bien se vuelve el elemento que va a vaciar de contenido a todos los mandatos constitucionales. Entonces, bajo esta lógica, bajo esta sentencia constitucional, la sentencia constitucional 0084, quebrado 2017, los demás órganos del poder constituido, por ejemplo, el órgano supremo electoral, habilita a las elecciones del 20 de octubre del 2019 al ciudadano Evo Morales para que pueda participar, ¿no? Y a partir de eso se dan muchos más actos administrativos que todas las autoridades dicen, yo no solamente estoy cumpliendo una sentencia constitucional, que nuestro sistema, el artículo 203 de la Constitución establece que son irrevisables, son la última palabra en la jurisdicción boliviana. Entonces se materializa esta tensión que es muy llamativa, ¿no? Porque a partir de una tensión aparente entre una norma internacional y la Constitución se vacía de contenido la Constitución. Entonces ahí se puede ver de forma muy interesante cómo depende el caso, y también como lo decía Ignacio, depende un poco el momento político, donde el poder constituido le interesa un poco más cuidar la Constitución cuando le conviene la Constitución, o tratar de vaciar de contenido justamente cuando es un límite al poder, como tiene que ser toda Constitución. Entonces en Bolivia estamos un poco bajo esa lógica, todavía tratando de analizar, los que nos dedicamos al derecho constitucional, de tratar de dar una explicación lógica de cómo el poder constituido, que obviamente es el Tribunal Constitucional, deja sin contenido al mandato del poder constituyente presente en la Constitución. Y más aún, que pudiera tener alguna significación lógica si es que no hubiera pasado lo que sucedió el 21 de febrero del año 2016, que es un referendo constitucional donde el poder constituido le pregunta al poder constituyente que parece que nos habíamos equivocado en prohibir la reelección, y el pueblo dice no, es decir, rechaza esa modificación constitucional, y llamativamente en ninguna parte de las casi 120 páginas de la sentencia del Tribunal Constitucional se le da un pequeño párrafo a este referendo, ¿no? Entonces, en nuestro país, nosotros, en la Constitución, el artículo 11 reconoce la democracia directa. Aparte de la democracia representativa, tenemos reconocida constitucionalmente la democracia directa, como pasó inicialmente en Colombia en 1991, ¿no? Y dentro de esta democracia participativa está el referendo, ¿no? Como un poco el mecanismo más idóneo de preguntarle a la población qué es lo que quiere, cómo quiere que se maneje el poder. Entonces el Tribunal Constitucional también desoye totalmente este mandato del poder constituyente, ni siquiera lo menciona, lo cual también es bastante llamativo, ¿no? Entonces lo que se está viendo, como también mencionaba anteriormente mis otros colegas, son justamente este tratar de desmarcarse de los mandatos constitucionales cuando no son interesantes o no son factibles para los poderes de turno, ¿no? Y es llamativo cómo las oposiciones de Bolivia y las oposiciones, por ejemplo, de Venezuela,
quienes en su momento, y aquí están Roberto y Rubén, se opusieron a las constituciones vigentes, ahora son los grandes defensores de esas constituciones. Entonces también podemos ver que el propósito de estas constituciones han llegado a su fin, ¿no? Es decir, han logrado justamente lo que se pretendía, es decir, que sean constituciones que protejan a todas y a todos independientemente del color político, ¿no? Entonces, eso se está viviendo en Bolivia ahora, habrá que ver qué sucede en octubre de este año para ver un poco en qué acaba y ver un poco si hay algunas salidas institucionales de precautelar justamente lo que reconoce la Constitución, el artículo 7, que es la soberanía reside en el pueblo, ¿no? Esa recuperación del principio de soberanía popular que ha costado mucho en Bolivia y que obviamente también es ahora menester cuidarlo, ¿no? Muy bien, eso es todo para ser breve. Muchas gracias. Bueno, pues a partir de aquí, tanto los ponentes entre sí como los demás asistentes al seminario pueden intervenir pues para plantear las dudas, discrepancias de las tesis que se han defendido aquí o lo que se considere más oportuno. Por lo tanto, ustedes mismos. Yo tengo una duda que planteará el profesor Sotillo. Si no estoy equivocado, el fallo del Tribunal Constitucional boliviano no solo se refiere a la hipótesis de la reelección presidencial, sino que hace extensiva esa interpretación en virtud de la cual desactiva la prohibición de reelección constitucional al nivel departamental y al nivel municipal. Es decir, que la reelección va a poder ser posible en cualquier instancia, en cualquier nivel de gobierno, en el futuro. Es decir, que queda por completo desactivado el principio de la interdicción de reelección. ¿Es así? ¿Esto es así? Sí, sí, es llamativo porque los accionantes en este caso no solicitan esa aclaración del tribunal, pero un poco políticamente dicen no solamente es para el presidente, sino para todas las autoridades, porque obviamente el gobernador de Santa Cruz, el alcalde de La Paz caerían en esa prohibición también, pero que también en estos casos estos políticos han decidido de forma abierta no presentarse a la reelección para ser un poco coherentes, ¿no? con lo que plantean, pero sí, actualmente, y eso lo veamos con una decana, por ejemplo, de universidad que ya se le había cumplido el mandato, y es hasta un poco jocoso, ¿no? Dice que todos tienen derecho a reelegirse y puedes estar en todos los cargos ahora, ¿no? Pero digamos que sí abre la posibilidad del tribunal. Con relación a la cuestión del 21 de febrero, aquí no sé si conocen que en nuestros amigos y profesores invitados, que hemos tenido, bueno, en Suiza, un caso reciente, ¿verdad? En el mes de abril. Estamos comentando el la Tribunal comida. Federal de Lausana, por 4 votos, ¿no? De 5 magistrados declaran. Eso es increíble, ¿no? Desactiva un referéndum alegando, es verdad que creo que nadie hemos podido leer los fundamentos jurídicos de la Debe sentencia, estar pero elaborando mucho. lo que se ha destacado ha sido que no pudieron formar correctamente su opinión. O sea, esto sí que se ha extractado de la literalidad de la fundamentación jurídica que desconocemos mucho más. Pero es que, claro, es que estamos entrando en un ciclo en donde se está viendo la perversión de esto que comentabas tú, ¿no? El riesgo del control elitesco frente a la democracia. Es decir, ya es el colmo, ¿no? Se produce un referéndum y cuando no, seguramente a los magistrados no les gustaba el resultado del referéndum, pues cabe suponer, y entonces dicen, pues no, la gente no tenía bastante información y me anulo completamente el referéndum. Es una cosa terrible, ¿no? Lo que es interesante en eso es el tema del el argumento que moviliza, ¿no es cierto? Porque moviliza un argumento democrático, información esclarecida. Ahora, sería interesante ver cuando se publiquen los fundamentos en qué basa materialmente y jurídicamente esta desinformación. Sí. ¿Cómo se mide, cómo un tribunal mide la desinformación del pueblo ante la pregunta hecha, ¿no? ¿Y por qué no aplicarlo a la democracia representativa? Exacto, para cualquier candidato, sí, sí. Sí, claro, es súper peligroso. Peligrosísimo. Hay que ver, ¿no? Hay que ver claramente. No, por supuesto. No, en el avance no hay sentencia, pero en el avance informativo que, claro, como es un tema de trascendencia, tenían que comunicar inmediatamente la sentencia, aunque no está redactado en los fundamentos, ¿no? Pero sí que han dicho, o sea, se anula el referéndum, ¿no? Y en el avance informativo que hace el tribunal, en la rueda de prensa, digamos, que comunica la resolución, lo que dice es que se ha comprobado, digamos, de manera cierta, que determinados datos estadísticos que daba el gobierno estaban mal hechos. O sea,
que había habido un debate diciendo que esto afectaba a 50.000 familias y al final pues no eran 50.000 sino 160.000. Bueno, eso sí que es un dato objetivo. Entonces, Oficial. sí, claro, por eso digo que no es, lo aclaro, porque tampoco, pero aún así, en fin, es peculiar, ¿no? A su vez, yo creo que lo que tiene interés, a veces una vez más, un derecho constitucional que en particular en América Latina, pero en otros lares también, el caso de Francia es un poco similar, se muestra a veces un tanto conservador, no políticamente, sino conceptualmente para pensar las realidades. Quizás en realidad lo que tenemos que asumir cada vez más es que los tribunales constitucionales, las Cortes Supremas, son actores políticos en estos sistemas democráticos mucho más complejos. Con lo cual, esto significa que esta democratización significa cambiar un poco la pregunta, como decíamos, como decía un profesor francés, Michel Tropper, y que yo he retomado en algunos trabajos. Ya la pregunta no sería saber si los jueces hacen política, sino la pregunta que nosotros los constitucionalistas nos tenemos que hacer es ¿cómo hacen política los jueces? Porque efectivamente hacen política de una manera distinta. Y esto significa también, en contrapartida, que el juez, entrando como actor político de pleno derecho en la democracia, tiene que aceptar también que tiene que perder el privilegio de la última palabra en materia constitucional, por lo menos el monopolio constitucional. Es decir, no tenemos que imaginar nuevos mecanismos donde el Tribunal Constitucional sea un actor más del juego democrático, pero que no tenga el privilegio de la última palabra. Que tengamos que imaginar mecanismos donde también haya que democratizar la toma de decisión constitucional. Por supuesto, una vez más, aquí hay ingenieros constitucionales más avesados que yo en torno a esta mesa. Es un problema harto complejo para quien, como yo, ejerce el derecho constitucional, sobre todo en materia intelectual, teórica, académica. Pero de alguna manera significa también asumir que las realidades democráticas, aún en los regímenes de Estado liberal, de derecho, como puede ser Suiza, se están desbordando también, porque estamos yendo más allá de lo que se le daba a una separación de poderes. Estados Unidos lleva mucho tiempo el Tribunal Supremo campando por sus anchas, ¿no? Sí que es verdad que hay un elemento muy común entre las tres ponencias, que es justamente la flexibilidad, por no llamarlo relatividad, en la aplicación de las normas constitucionales que vemos en los tres casos. El caso que comentaba Ignacio sobre el tema de la integración, el caso boliviano claramente, el caso comentado, los casos comentados también Carlos, y que eso es verdad, y hay que decirlo, que una buena parte de la responsabilidad es de la Academia Latinoamericana, que no ha sido suficientemente consciente o responsable a la hora de crear una teoría como la que planteas. Es decir, así como por ejemplo en Estados Unidos sí se da un debate, ¿no? Debate Chemerinsky-Parker o Waldron sobre constitucionalismo popular versus la última palabra por parte de los jueces. Hay gente que además lo argumenta ampliamente y lo defiende. En América Latina, toda la aplicación de las teorías neoconstitucionalistas a finales de los años 80 y sobre todo los años 90, lo que defendía era que el juez tenía que pasar por encima de la regla y aplicar la justicia en el caso concreto, y le daba igual lo que dijera la Constitución. Y esto es lo que lleva a casos como el que ha comentado Ricardo, o lo que habéis comentado, donde al final la Constitución no pinta nada, porque al final es el que aplica políticamente la regla, ¿no? Ha ganado la política y se salta por encima de la Constitución. Por tanto, yo sigo entendiendo que eso es en buena medida una responsabilidad de una parte de la doctrina latinoamericana, que no ha tenido la... no es un tema de capacidad, yo diría que es un tema de responsabilidad. No tiene la responsabilidad de crear los elementos teóricos necesarios para debatir ese tipo de cuestiones. Porque al final... Es verdad que ahora la mayor parte de los que se han declarado históricamente neoconstitucionalistas ahora huyen, ¿no? Dicen, no, yo no soy ya neoconstitucionalista, pero claro, ahora ya está armado el problema, ¿no? Fíjate con las sentencias que hemos visto. Y no solo la sentencia que comenta Ricardo, el caso nicaragüense, ¿no? También sobre la reelección, el caso hondureño, etcétera, ¿no? Entonces, a diferencia del caso colombiano sobre la reelección, que ahí sí que no apeló tanto, no caló tanto la teoría neoconstitucionalista, y ahí el juez sí que fue capaz de aplicar directamente la regla constitucional. Por lo tanto, yo creo que la academia no debería estar exenta de este tipo de responsabilidades. Totalmente. Ahí hay un tema que también viene arrastrándose hace mucho tiempo, ¿no? Y es que en la academia, y sobre todo en la parte de la academia más progresista, ha habido una visión descalificadora del positivismo.
y por lo tanto una asunción de que el justnaturalismo es fenomenal. ¿Por qué? Como yo durante mucho tiempo no he podido gestionar el Estado, entonces yo lo que hago es que digo que las normas, pues, en fin, son relativas y que el criterio de justicia prevalece sobre el derecho aplicable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ha habido esa situación de una construcción muy en el rollo del derecho alternativo, ¿no? Entonces todo eso ha fundamentado un pozo en el cual, bueno, pues el derecho es algo indicativo, pero al final es más importante lo que yo pienso que es la justicia. Lo que usted piensa que es la justicia es muy interesante en su casa a la hora de comer para hablarlo con la familia, pero no tiene ninguna relevancia jurídica, ¿no? Pero yo creo que es un tema que viene de muy lejos y de hecho es como un grave insulto. Ahora ya yo creo que menos, pero el grave insulto ayer era que eras positivista. El uso alternativo del derecho. El uso alternativo del derecho, los argentinos, eso fundamentalmente también, ¿no? Pero quiero decirte que que se llegue al límite de entender que el derecho no es positivo, ya es un colmo de la negación del derecho, ¿no? Y entonces eso se convierte en insulto, ¿no? Es que usted es demasiado positivista. Pues es que no entiendo que pueda ser jurista y no ser positivista. Y sobre eso creo que también la responsabilidad no solamente de los teóricos, sino de las autoridades, ¿no? El año pasado estuvo García Amado en Santa Cruz, en Bolivia, ¿no? Donde dio al Tribunal Constitucional, un evento del Tribunal Constitucional, lo invitaron a Atienza, también no pudo llegar, y bueno, García Amado se autodenomina, ¿no?, un neopositivista, donde le dio muy duro a la teoría de la ponderación. Y lo que hace el Tribunal Constitucional todos los días es ponderar, porque yo he estado en una parte en el Tribunal Constitucional de Bolivia, entonces es ponderar. Entonces los magistrados, cuando le dan un poco el reconocimiento, le dicen gracias doctor por venir, vamos a aplicar todo lo que usted dice. Tendrán que cambiar la jurisprudencia. Y todos los días hacen lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que hay un desconocimiento doctrinal que también ahí se puede criticar a la forma también de elección, porque en mi país somos el único país en el mundo donde se elige al Tribunal Constitucional mediante voto popular. Entonces también los filtros a veces, creo que a veces son muy laxos o caemos en las elecciones políticas y tenemos estos resultados también, ¿no? Incluso matizando sobre esta cuestión de la politización de los tribunales constitucionales, Zagrebelsky, en un librito que es bastante interesante, apunta algunas reflexiones curiosas que se llama Principios y Votos, ya con resignación plantea la imposibilidad de evitar la politización de los tribunales constitucionales, pero habla de que sí podemos evitar que se partidicen, ¿no? La partidización, que es un caso claro, pienso, ¿no? Una de las derivas posibles del caso boliviano, ¿verdad? Que ya trascendemos de la idea de politización genérica y entran las dinámicas de partidos y de fraccionamiento por partidos deliberadas. Me gustaría hablar sobre el concepto de soberanía en todo esto, ¿no? Porque parece que sea un concepto transversal a todas las discusiones, ¿no? Sobre la cesión o no cesión de soberanía, si terminaremos, como decía Koyev, en la japonización de Occidente, en la occidentalización de Japón, hacia dónde vamos. Principalmente cuando se pone de lado del término de populismo o se acompaña de esa lucha por el reconocimiento muy de Axel Honneth, donde partidos o personajes, en el caso concreto de Nicaragua, hacen el reclamo de la soberanía como su proyecto político, y frente al reclamo de esa soberanía como proyecto político justifican el vaciamiento de contenido de la propia Constitución. Eso es algo muy, muy transversal, creo yo, en Bolivia, quizás también en Venezuela y en Nicaragua. Quizás no tanto en el caso hondureño, donde hay abiertamente un vaciamiento de soberanía, principalmente por parte, pues, de la clase política y en el marco económico y político, y también en el caso de Costa Rica, ¿no? Porque también en Costa Rica hubo una sentencia al respecto de la autorización de reelección presidencial. En ese sentido, creo yo que si combinamos como ese reclamo o esa lucha por reconocer la soberanía como proyecto político, las constituciones tienen o parten ya, independientemente si se haya democratizado o si se haya preguntado al Poder Constituyente o se haya democratizado aún más, valga la redundancia, las prácticas de democracia real o participativa, cuando hay un proyecto y un reclamo soberanista, proteccionista, neoaldeanista, por así decirlo, como que ya la Constitución, como que ya tienen de plano o a priori un choque frontal con la Constitución. Me imagino que es lo que debe estar viviendo en este momento México, lo peor ahora, y lo que debe estar viviendo también el mismo Trump. Es decir,
todo proyecto soberanista que parece que hasta hacia donde tiende los países en ámbito meramente económico, tiene a priori una quiebra, un principio de ruptura constitucional que es muy peligroso, ¿no? Porque no puede venir solamente de la izquierda, porque aquí pudimos estar hablando de Venezuela, Nicaragua, Ecuador. También puede venir del mismo centro en la Unión Europea, como el Front Nacional u otros proyectos políticos que están partiendo de esto, ¿no? Entonces quería saber cuál es la ponderación frente a ese quiebre de tenaza que se está haciendo por derecha, por izquierda, del positivismo o de la misma prevalencia del poder constituyente o constituido. Sí, bueno, hay muchos problemas reunidos, sobre todo cuando uno moviliza el concepto de soberanía, que es un concepto del cual no nos podemos del todo desacostumbrar o incluso sacárnoslos de encima, porque es un concepto que está ligado a la creación del marco estatal. Y entonces es un concepto que, por un lado, es estructural, es decir, no se pueden pensar la emergencia de estados nacionales sin el concepto de soberanía, y al mismo tiempo es un concepto que es utilizado muy fácilmente para operaciones de sentido político, la defensa de la soberanía, todo esto que tú llamabas soberanista, ¿no? Interesante distinguir claramente entre soberanía y soberanismo como discurso político. Indudablemente, aquí es una de las dificultades una vez más, de las tensiones que ponemos entre Constitución y democracia. El problema, sobre todo, de estos discursos soberanistas es cuando, de alguna manera, utilizan el argumento democrático para romper la forma constitucional, es decir, sin ir más lejos que, en realidad, una política de gobierno. Cuando lo escuchaba Ignacio, yo pensaba mucho cuando escuchaba su comunicación, que aquí estamos bien confrontados a estas dificultades muy típicamente latinoamericanas, pero que desgraciadamente se están expandiendo a otras partes del mundo desarrollado, que es lo que fue tradicionalmente la separación entre Estado y gobierno. El Estado se ligaba directamente al problema de la soberanía y en ese sentido implicaba todo un marco que podemos entender desde el positivismo también, es decir, como un marco donde se daba un cuadro, un marco en el sentido formal, de decisiones, de toma de decisiones, y al interior de ese marco se tomaban decisiones de tipo gubernamental, que en realidad no ponían en juego el marco formal. Lo que se ve muy claramente en los procesos de integración latinoamericanos de los últimos años, en particular el que yo conozco más, que es el de Mercosur, y de alguna manera las derivas del UNASUR, es que no se logra entender que estos procesos de regionalización son supragubernamentales, son institucionales, son del derecho. Entonces, los discursos soberanistas los perforan como si fueran meros programas políticos. En realidad, el desafío es justamente, una vez obtenido y con mucha dificultad cierto marco jurídico, utilizarlo, porque las normas jurídicas en general pueden ser el marco para toda una serie de confrontaciones democrático-políticas extremadamente amplio, extremadamente largo. Dentro del Mercosur, lo que mostraba bien Ignacio no es tanto el problema de las políticas que se tomaban, que podrían haber sido aceptadas, sino que se tomaban en violación constante y legitimada de reglas que supuestamente tenían que estar por arriba del juego político propiamente dicho. Y es ahí donde a mí me parece que se produce la mala deriva, de alguna manera. Dicho esto, nos queda un segundo aspecto muy importante, que es cuánto pueden hacer las formas en el caso de la crisis política. Es decir, en qué punto una forma no contiene más un proyecto político determinado y se rompe. Este es otro problema. Que por ejemplo esté quizás en juego con la Unión Europea. Es decir, la traducción institucional que se dio a un proyecto político determinado, que comienza con el Tratado de la CECA o con el Tratado de Roma, si nos queremos acercar, ¿ha podido dar o no el salto a algo superior políticamente, que sería una forma institucional más allá del mercado común?
de la unión aduanera, de la moneda única. Puede ocurrir que un proyecto institucionalizado viva, como decía Hegel, todo lo vivo merece morir, viva un tiempo y luego sea reemplazado por otro. El tema es justamente qué es lo que reemplaza lo otro. Si es un salto para atrás o un salto para adelante. Yo creo, pero esto es mi optimismo yo diría filosófico, yo creo que de alguna manera los procesos de democratización, por lo menos es lo que está marcando la evolución histórica, no retroceden. O sea, se ha avanzado la democratización. Creo que, por ejemplo, hoy vivimos en un mundo más democrático, con todas las terribles, por ejemplo, desigualdades económicas, políticas que existen. Vivimos en un mundo más democrático que el de hace 100 años para atrás. Aunque más no sea en términos de reconocimiento de derechos de las mujeres, derechos de otras minorías sexuales u otras. Yo creo que es difícil que se pueda cuestionar este elemento en términos raciales. Hemos conocido, no hasta hace mucho tiempo, uno de los estados más ricos de África, posiblemente el más rico, que vivía en un régimen de apartheid. Y estamos hablando de los años 90, no estamos hablando del siglo XIX, antes de Liberia. Yo creo que la discusión, y aquí esto sí ya es una discusión donde el teórico de derecho constitucional no puede alzar más la voz que la de cualquier otro ciudadano, es un ciudadano más entre los otros. La discusión es aquí ver, si necesitamos otra forma política nueva, esa forma política será más o menos democrática que la anterior. A lo mejor hay un soberanismo que lleve a una forma de mayor democratización. Yo no lo creo en principio porque creo que el marco del Estado es un marco restringido con respecto a lo que son nuestras demandas sociales, políticas, de medio ambiente, y que cada vez se está mostrando más estrecho. Ahora bien, también estoy convencido que lo que reemplace la forma Estado tiene que ser más democrática, más protectora en términos de derechos económicos y sociales que el Estado nacional. Si no, normalmente el ciudadano va a elegir el Estado, es decir, el espacio donde él tiene más poder de decisión con su voto o mayor protección económica y social. Esto es lo que está pasando en Europa. Exacto. Hay exacto. Un retorno de los ciudadanos hacia el Estado, precisamente porque la perspectiva que hay no es de una construcción más democrática. Exacto. No se los puede condenar por fascistas, ignorantes, que no entienden que Europa es moderno, que Erasmus es estupendo, que no te pidan el pasaporte para venir de Francia a España como hice yo, está muy bien. Eso es pensar con el elemento estrecho de las élites privilegiadas que pueden tomar el avión, que pueden hacer intercambios Erasmus, que hablan idiomas y tal. Yo creo que la relación es mucho más compleja, que el asumir la toma de decisión democrática significa ser consciente también de la gravedad y la extensión de los problemas. En ese sentido yo pienso que efectivamente vamos a tener menos Estado cuando tengamos una forma democrática que sea superior al Estado en términos de decisión y en términos de protección económica y social. Una vez más, acá también estamos en periodizaciones estrechas, porque el Estado social, tal como lo conocemos en Europa hoy, lo que se llama en sentido un poquito más técnico welfare state, solo es del posguerra, no existía antes de 1945. Yo quería hacer un comentario vinculado a lo que sorprende los procesos de integración de la región, en particular del Mercosur, es el rol de los tribunales nacionales. Ese es el problema, porque uno no espera que el sistema de solución de controversias del Mercosur cumpla el rol pero se ha violentado todas las normas del Mercosur y los tribunales no le han puesto, la Constitución no cumple un rol ahí. Ahora se está dando un caso interesante con Argentina, justamente, que se está definiendo como inconstitucional una decisión reciente de Macri, en realidad apoyada por todos los miembros del Mercosur, que se juntaron y definieron también por una declaración suspender las elecciones directas del Parlamento del Mercosur. Que esto tiene una explicación que uno puede decir, bueno, el Parlamento del Mercosur, su utilidad, lo que sea, es otra discusión. Pero claro, en Argentina un grupo político de interés de tener representación en el Parlamento del Mercosur, ¿qué hizo? Reclamó ante la justicia y se está ahora considerando inconstitucional la decisión de Macri de que por un decreto defina un cronograma electoral donde excluye la elección directa en el Parlamento del Mercosur. Bueno, considerada inconstitucional.
Todo lo que estoy diciendo y lo que tú dices se puede asociar a lo que decía Roberto hace instantes, ¿no? Con el problema del positivismo. Uno tiene que tener teorías que puedan superar al positivismo en términos de comprensión de la forma jurídica, pero no para atrás, es decir, no irse para algo que es prepositivista, sí. Y que puede permitir efectivamente que una regla no me conviene por cuestión económica, porque no quiero organizar elecciones, porque cuesta mucho tener un parlamento, y entonces decido saltarme la regla por razones de razonabilidad, de ponderación, criterios con la apariencia jurídica. Exacto, que pues no es una son declaración jurídicos. que intentan presentarla, pero claro, no es el instrumento jurídico adecuado para tomar esa decisión. Por supuesto. Evidentemente, ¿no? Entonces, pero intentan revestirlo al mismo tiempo de Exacto. derecho, pero sin respetar el derecho. Exacto, ¿no? por eso no se lo llama populista, se considera que es razonabilidad, pero en realidad es una decisión absolutamente arbitraria que poco tiene que ver con el derecho y el respeto de las normas jurídicas, hacerse cargo de las normas jurídicas. En relación con lo que tú decías, a mí hay una cosa que siempre me preocupa mucho, yo insisto mucho en ese tema, porque claro, nos hemos olvidado de cuál era el proyecto. O sea, es muy difícil sustituir el proyecto de la Unión Europea porque es que no lo hemos cumplido, porque el proyecto era crear un Estado federal. Y el mercado común o el mercado interior era el mecanismo para poder dar el salto al Estado, porque no había una cohesión social europea que justificara la existencia del Estado social. Por eso no tiene ningún sentido copiar desde América Latina el proceso de integración europeo, porque el proceso de integración europeo está basado en unos señores que se acaban de matar en una guerra, que además hablan no sé cuántos idiomas que no se entienden entre ellos, y por tanto hay que crear un proceso para que la gente se acostumbre a convivir. Y cuando eso era un periodo de tiempo, y luego venía el salto al Estado federal. ¿Qué ocurre? Que desde hace ya un tiempo, fundamentalmente desde los años prácticamente finales de los 80, mitad de los 80, sí, la Acta Única Europea, efectivamente, ahí es donde ya se produce la quiebra. Hay una presión del Parlamento Europeo con el Tratado Spinelli, que sí que dice vamos al federalismo, y los gobiernos que dicen no vamos al federalismo, y lo borran de la agenda. Porque hasta ese momento, al menos folclóricamente, no creo que creían, pero estaba en el proyecto. Es que ahora ya el proyecto, se ha convertido el proyecto en lo que era un instrumento para el proyecto. Y ahora la gente piensa que el objetivo era crear el mercado común. No, el objetivo no era crear el mercado común. Eso era un instrumento para crear un Estado federal. Entonces, claro, ese también es otro problema, porque es que ni siquiera hemos terminado el proyecto. No lo podemos sustituir por otro porque es que no se ha terminado. Y lo estamos traicionando, además, ¿no? Bueno, pues si no hay más cuestiones, muchas gracias a los ponentes y a los asistentes, y muchas gracias también a los alumnos que nos van a estar siguiendo por la vía telemática. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.